Bienvenida a Generación 2023 de estudiantes del CER del Norte en la modalidad semipresencial. Mi nombre es profesor Mario Pereira. Yo tengo el agrado y el honor de tener que hacer esta presentación para el propedéutico de ustedes de primer año, de toda la generación. En esta presentación yo tengo que hablar sobre la transición que van a tener en el proceso de formación a partir de ahora, o sea, les voy a tener que explicar de la manera más completa y clara posible lo que se espera de ustedes y lo que ustedes deben esperar de los cambios en el proceso de formación que van a tener de aquí en adelante. O sea, a partir de ahora, ¿qué se espera de ustedes y qué deben esperar ustedes en el proceso de formación? Formación docente tiene características muy especiales y no se olviden que ustedes están entrando en una carrera de formación profesional. O sea, ustedes están entrando a nivel terciario de formación, a nivel de educación superior. Entonces, las expectativas que se tienen de ustedes en este proceso son unas expectativas bastante elevadas en relación a lo que se entiende como perfil de egreso como docentes, ¿no? Le pusimos como nombre breve introducción a la metodología universitaria, lo que vendría a ser una perspectiva de cómo ustedes deben encarar estos 4 años de formación que vienen a continuación. Es una etapa nueva, es una etapa que tiene cambios, muchos cambios, y la mayoría de las veces ustedes no están preparados para ello, ¿no? Entonces, la idea es darles algunas herramientas como para que ustedes tengan la noción de lo que se viene, ¿no? Bueno, empiezo la carrera de formación docente. ¿Qué significa eso en diferentes aspectos? A partir de ahora, eso es lo que vamos a manejar. En relación a eso, hay que hacer una aclaración. Nosotros pusimos como título Introducción a la metodología universitaria, aunque formación docente no es formación universitaria, es formación terciaria, es educación superior, pero no universitaria, pero eso es un aspecto formal que es totalmente irregular, ¿no? Formación docente tenía que ser una formación universitaria, más que ninguna capaz, pero nosotros como docentes de formación en educación, de formación docente, tenemos la plena conciencia y trabajamos desde una perspectiva totalmente universitaria. O sea, nosotros en formación docente lo encaramos tanto a nivel de formación como a nivel metodológico, como que fuera una universidad. Independientemente que en las normas jurídicas, que en los papeles, que en los documentos no diga que es una formación universitaria, nosotros así lo encaramos. Dicho eso, pasamos a analizar el siguiente aspecto. Bueno, ¿por qué hacer formación docente? ¿Por qué quiero ser profesor? Generalmente ustedes dicen que quieren ser profesores porque les gusta tal disciplina, porque en la escuela, en el liceo les gustó X materia, porque el profesor era bueno, o porque la profesora los entendía, o porque en el núcleo familiar tienen alguien que los incentivó porque es docente de tal asignatura, de tal disciplina científica, o porque de entre las opciones que hay es la mejor cita. Pero en realidad el enfoque tiene que ser otro. El enfoque del por qué estudiar formación docente debe ser este que yo les voy a plantear ahora. En primer aspecto, porque probablemente ninguna profesión haga que uno se supere más que la docencia. Superación de una perspectiva integral, o sea, me supero de un punto de vista académico porque voy a saber cada día un poquito más, me supero de un punto de vista intelectual porque además de saber cada día un poquito más, cada día pienso de manera más clara, cada día reflexiono de manera más clara, cada día tengo un pensamiento transversal más claro, y también como ser humano, porque al trabajar con seres humanos y desde una perspectiva de formación educativa, uno no tiene como no superarse como persona, ¿no? Uno todos los días aprende cosas nuevas, eso es algo genial. Por la formación ciudadana, ustedes piensen desde esta perspectiva. Ustedes van a estudiar acá 4 años, después se van a recibir, van a egresar y van a tener centenas de estudiantes durante décadas en las que ejerzan la docencia. O sea, miles de personas van a pasar por ustedes como profesores. Ustedes van a tener la responsabilidad y el honor de ser los formadores de los ciudadanos del futuro del país. Y por eso se requiere que la propia formación de ustedes como que tenga características muy especiales. Ustedes tienen que estar muy bien preparados
para esa responsabilidad que van a tener. Y en formación docente, como formadores de formadores que somos, tenemos que hacer hincapié en este aspecto de formación ciudadana. Autonomía, en el sentido que los estudiantes muchas veces llegan un poco perdidos, y se requiere que en ese proceso de formación ustedes vayan logrando una autonomía. ¿Por qué? Porque ustedes son adultos y se requiere que ustedes sean bastante autosuficientes. Es un propio proceso de formación, más en la modalidad semipresencial, que tiene esa característica. Entonces, ustedes tienen que tener presentes que hay docentes por detrás, que la institución está por detrás, que hay compañeros por detrás, pero gran parte del proceso lo tienen que hacer en forma autónoma. Lo tienen que hacer ustedes mismos por ustedes mismos. Anecdóticamente hay muchos casos de estudiantes que vienen a hacer consultas, a realizar algún trámite acá en la institución con los padres, y se les ha dicho muchas veces que son mayores de edad, que no tienen por qué venir con los padres, que el proceso es de ellos mismos. Entonces, esto ustedes tienen que entender. Ustedes sepan que no van a estar solos en el proceso, pero tienen que ir logrando ser lo más autónomos posibles en ese sentido. Vinculado a eso está el tema del autoconocimiento. La mayoría de los estudiantes nunca se sentó a pensar cómo es como estudiante y como ser pensante. Nunca pensé como pienso. Entonces ustedes no saben cómo escriben, si escriben bien, si escriben mal, si tienen ideas conexas, si escriben como indio. No saben si la metodología que utilizan para estudiar es la adecuada o no en un nivel de formación superior. Hay un montón de cosas que ustedes conocen de ustedes mismos. Entonces, en este proceso ustedes van a aprender a conocerse a ustedes mismos, y esto es fundamental. Es fundamental por el hecho de que uno, conociéndose a uno mismo, uno sabe cuáles son las debilidades y fortalezas, y en el proceso puede arreglar o sanear esas debilidades y potenciar las fortalezas que tienen. Entonces, este proceso también es un proceso de autoconocimiento. Es un autoconocimiento integral también, porque ustedes se van a conocer tanto desde un punto de vista profesional, cómo pienso, cómo escribo, cómo planifico, cómo hablo, qué manejo léxico tengo, pero también desde un punto de vista personal. Soy más tímido de lo que pensé, soy menos tímido de lo que pensé, me expreso oralmente mejor de lo que pensaba, tengo más dificultad de las que creía, tengo menos dificultad de las que creía. Todo eso forma parte del proceso y es muy importante que lo tengan presente. Finalmente, esto no es específico de la docencia, es común a cualquier profesión, pero el objetivo principal tiene que ser la búsqueda de la felicidad. O sea, ustedes piensen que se están formando profesionalmente para algo que teóricamente lo van a hacer para el resto de la vida. Entonces, no tiene sentido hacer algo que no te vaya a hacer feliz. Es el principal objetivo que uno tiene que tener cuando elige una profesión, es pensar, esto me irá a hacer feliz, porque todo lo demás, positivo o negativo, es consecuencia de esto. Es un error enfocarse en decir, mira, lo hago porque toda mi familia lo hizo. Es un error. Mi hijo, el doctor, ya la época de Florencio Sánchez ya fue. Es un error enfocar diciendo, porque me puede dar más plata o menos plata. Es un error. Ustedes tienen que pensar si es una actividad profesional que lo puede realizar como personas, y después el éxito va a ser consecuencia de eso. Una cosa va a depender de la otra. Lo que yo sí les puedo decir, pero soy medio sospechoso para hablar porque la docencia es lo que me gusta. A mí me gusta esta relación entre docentes y estudiantes. Es que cuando ustedes sean docentes, ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes le dan mucho más de lo que ustedes a los estudiantes. Es una relación bilateral que es asimétrica, porque en realidad, como dice Vygotsky, no es la misma proporción lo que se da lo que da una parte a la otra, pero de cualquier manera es una relación bilateral y conmutativa. O sea, nosotros intercambiamos con los estudiantes,
Y de cierta forma nosotros somos los docentes, ¿no? Estoy hablando de los docentes, somos una especie de vampiro que chupamos la energía de los estudiantes. Eso más o menos somos nosotros. ¿Por qué? Porque en cualquier profesión uno es un resolvedor de problemas. Cualquier profesional es un resolvedor de problemas. Tú como profesional vas a resolver problemas que otra persona no puede resolver. En las otras profesiones eso te trae consecuencias medias complejas porque puede ser que desde el punto de vista psicológico te afecte mucho. Pero en la docencia tú estás trabajando con gente que quiere aprender, que está aprendiendo. Entonces hay un intercambio de energía muy bueno, hay una riqueza muy grande en cuanto a lo que ocurre en un salón de clase, ¿no? Más desde la perspectiva formativa actual, que no es aquella típica aula magistral que solo el profesor habla y los estudiantes solo repiten como loros, sino que ahora hay debates, hay exposición de temas, hay libertad para plantear la opinión de cada uno. Entonces eso hace que la clase sea rica y tanto el docente le da a los estudiantes como los estudiantes le dan al docente. Entonces lo que ocurre es el famoso feedback. Hay una retroalimentación muy importante entre los estudiantes y los docentes. Eso ustedes a medida que se vayan formando y después que empiecen a tener la práctica didáctica se van a dar cuenta que es así. Se van a dar cuenta que hay una riqueza humana, una energía muy buena en dar clases, ¿no? Y eso otras profesiones no la tienen, ¿no? Entonces eso para mí es una potencialidad de la docencia como profesión, y eso yo creo que ustedes lo van a sentir personalmente después, ¿no? En relación a lo que yo les había dicho de qué se espera de ustedes, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué actitudes personales tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer para sentirme, para ser un estudiante de formación docente, para ser alguien que se está formando profesionalmente? ¿Cuáles son mis actitudes personales como estudiante universitario, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ustedes? En primer lugar, aunque parezca paradójico, en el nivel superior de formación, que es este nivel, que es el nivel de educación superior, la formación terciaria, universitaria y después los posgrados, los títulos de grado y los títulos de posgrado, nosotros, aunque parezca paradójico, nosotros tenemos que recuperar una característica que la tienen los niños chicos de 2 y 3 años y que el propio sistema educativo se encarga de eliminarla, que es el tema de la curiosidad. Yo tengo que volver como cuando tenía 2 años y preguntaba todo por qué. Tengo que volver a ser curioso, porque una condición sine qua non para ser un buen docente es estar dispuesto a aprender, preguntar permanentemente el por qué. Y eso tiene que ver con el tema de la proactividad. La proactividad significa estar siempre listo para superarme como profesional, estar siempre... ustedes saben que Einstein decía que la mente es como un paracaídas, solo funciona bien si está abierto, ¿no? Entonces esa es la mentalidad que ustedes tienen que tener. Tengo que tener la cabeza abierta siempre, permanentemente. Tengo que estar dispuesto a aprender lo que sea, ¿no? Independientemente que parezca que lo que estoy aprendiendo no tiene conexión con los contenidos de la disciplina que yo elegí, en algún momento y en algún lugar me van a servir, porque todo el conocimiento es conexo, no hay nada que esté desconectado de lo demás. El conocimiento es un todo y metodológicamente se lo fraccionó en distintas disciplinas para poder entenderlo, para poder profundizarlo, pero nosotros no somos partes, nosotros somos un todo. Y esa proactividad significa que tenemos que estar permanentemente dispuestos a aprender. Ya les había hablado de la autonomía, pero acá les voy a hablar de la autonomía en relación a la responsabilidad. Ser autónomo significa también ser responsable de mis actos. Y ser responsable de mis actos de una perspectiva de cumplimiento de lo que se espera, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista reglamentario. Yo tengo que llegar en clase en hora, si tengo una clase por Zoom, tengo que estar en tiempo y forma.
Si me exigen tal trabajo lo tengo que entregar en tiempo y forma. Si no voy a poder realizar algo, tengo que tener la responsabilidad de llamar al docente y decir, profesor, tuve tal problema. Tengo que tener la honestidad intelectual de hacerlo. O sea, esto que se pone acá no tendría ni siquiera por qué ponerse, tendría que ser algo intrínseco de lo que es un estudiante de educación superior, pero se pone para que sean conscientes de eso, ¿no? Formación permanente, tener presente y ser consciente que de aquí en adelante, de aquí hacia el futuro, yo no voy a parar más de formarme. Antiguamente se decía, tengo el título de grado, lo logré, me recibí de tal cosa, ahora me dedico a trabajar en tal cosa. Ya no es así, ya no es suficiente ni desde el punto de vista formativo ni desde el punto de vista competitivo en el mercado. La tendencia educativa ahora es la formación permanente. Acá en Uruguay ya existe también, pero en otros lados hace un montón de décadas que ya se vienen trabajando. En inglés se maneja la sigla LLL, que quiere decir Long Life Learning o aprendizaje de por vida. Entonces el título de grado de docente que ustedes van a tener, de profesor de tal cosa, no es una meta, sino que es un primer peldaño, es un primer escalón de muchos que ustedes van a tener hasta el momento que dejen de trabajar como docentes. Entonces tengan presentes que los 4 años estos son un primer objetivo, no un objetivo final, no es una meta, es un punto de partida. Colaboratividad y cooperatividad. Son dos conceptos que son vinculados y que generalmente se utilizan sinonímicamente, pero no lo son. Y nunca fueron tan importantes como ahora en el siglo XXI. O sea, nadie hace nada solo. Ustedes pueden lograr egresar estudiando solos, trabajando solos, haciendo todo solos, sí. Pero no es algo inteligente, les va a costar mucho más, el proceso va a ser mucho más complejo y es una máxima tan vieja como el mundo, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Entonces, el trabajo colaborativo y cooperativo es algo que lo tienen que tener muy presente, ¿no? Es inherente a la condición de estudiante de formación docente trabajar colaborativamente y cooperativamente. Y como les dije, se manejan como sinónimos, pero en realidad no son. Colaborar es coelaborar, o sea, es hacer algo de manera conjunta, pero cada uno hace algo en el proceso de realización del objetivo. Mientras que cooperar es operar de manera conjunta. O sea, hay diferentes etapas de un proceso, cada uno se encarga de una. Son dos maneras diferentes de encarar un objetivo en común. O lo hacemos todos juntos, o cada uno hace una parte y conseguimos el objetivo en común, pero tienen la misma idea, que es lograr un objetivo en común, ¿no? Humildad y autocrítica. La humildad es una característica inherente de la sabiduría. Cuanto más uno sabe, más humilde uno debe ser. La persona que no es humilde es la persona que no sabe nada, o que piensa que sabe. Ustedes saben aquellas frases famosas de la historia de Sócrates, solo sé que no sé nada. Si ustedes entran a pensar, los principales pensadores de la historia tenían eso muy presente, tenían una humildad muy grande. Descartes, cuando hizo el método científico, decía, desde mi humilde perspectiva yo pienso que tal cosa, y era Descartes. Einstein siempre hablaba desde la humildad también, no, esa es mi mera percepción, pero ¿quién soy yo? O sea, todas las personas que consiguieron grandes logros para la humanidad en conjunto fueron personas que tenían este concepto de humildad bastante presente, porque para que uno pueda crecer, uno tiene que darse cuenta que uno es chico, y eso engloba también el tema de la autocrítica. Nadie es perfecto. Entonces yo tengo que ser consciente de los errores que cometo y que cometí. Y que no se enoje conmigo las profesores y profesoras de didáctica, pero en las evaluaciones didácticas la autocrítica es casi tan importante como el propio desempeño en la clase.
Si yo tengo una clase y cuando me van a evaluar yo me doy cuenta de los errores que cometí, eso es importantísimo, porque justamente uno está acá para evolucionar. Si uno ya supiera todo, entonces ¿para qué se está acá? No tendría ni lógica. Entonces, estas dos características, ser humilde y ser autocrítico, son uno de los pilares, ¿no?, de la formación en educación. Si ustedes tienen o trabajan estas características, no tienen como que les vaya mal, no tienen como irles mal, porque ustedes van a ser conscientes de la mejoría en el proceso de formación, ¿no? Honestidad desde toda perspectiva, ¿no? Pero como estamos en una formación técnico-profesional, principalmente desde el punto de vista académico, ¿no? La honestidad de decir, bueno, este trabajo lo hice solo, este trabajo saqué las ideas de tales fuentes, este trabajo no lo pude hacer porque me sentía mal ese día, ¿no? Lo peor que ustedes pueden hacer en el proceso de formación docente es ser deshonestos académicamente. Porque si se descubre esa deshonestidad, y que se va a descubrir, porque siempre se descubre, es una mancha que es muy difícil de sacar en el legajo estudiantil. Es una mancha del tigre que es muy difícil de sacar. Es preferible 1000 veces que a ustedes les vaya mal en alguna prueba y que la realicen de nuevo, que ustedes hagan la prueba de manera deshonesta, que les vaya bien y que se descubra eso. Nunca lo hagan. Solidaridad. Obviamente que la solidaridad es una característica que la tienen que tener presente, no solo como futuros docentes, sino como ser humano, pero se tiene que acentuar en el docente, porque la solidaridad hace que el docente genere una especie de red de funcionamiento educativo, ¿no?, en que todo el mundo se ayuda a todo el mundo, en que la acción de uno va a influenciar en la acción del otro y así sucesivamente. Entonces, así es como se espera que ustedes actúen desde un punto de vista de formación docente, que sean solidarios con los compañeros, con los docentes, con el resto de la comunidad en actividad de extensión. O sea, es una característica que la tienen que tener muy presente. Y esto es lo que yo siempre les digo para que ustedes vean cómo tienen que enfocarse ahora, ¿no? Tiene que haber un cambio de chip. Acá nosotros ya empezamos a hablar de la metodología, no solo de características personales, sino de características formativas, técnicas. Yo tengo que sacarme el chip del liceo y tengo que ponerme el chip de educación superior. Yo tengo que dejar de repetir como un loro y de sacar la información de Wikipedia y de leer media carilla y pensar que con eso es suficiente y de saberlo de memoria. Todo eso ya fue. Como ustedes aprendían en el liceo, no les va a servir acá. Es totalmente insuficiente y además inadecuado. Pero entonces, ¿cómo tengo que estudiar acá? ¿Qué conceptos tengo que entender? ¿De qué manera se pretende que yo me forme, que yo estudie y que yo piense siendo un estudiante de formación docente? Bueno, estas son las ideas, los conceptos que ustedes tienen que tener claros para poder desarrollar ese proceso. En primer lugar, la interdisciplinariedad. Una palabrita larga y hasta medio difícil de pronunciar, pero que en realidad no tiene mucho misterio. Significa, como algo que yo ya les había dicho en alguna diapositiva anterior, que los conocimientos están todos vinculados, entonces las disciplinas también se tienen que vincular. Interdisciplinariedad significa intercambio de conocimientos entre las diferentes disciplinas científicas. ¿Cuáles? Todas. Hay algunas que tienen más conexión, por ejemplo, las ciencias sociales, entre ellas, teóricamente, tienen más conexión que las ciencias naturales entre ellas. Pero no significa que las ciencias naturales sean algo que sea totalmente desconexo de lo que son las ciencias sociales. Entonces, la interdisciplinariedad tiene que ver con algunas de aquellas características que habíamos hablado hace un tiempito atrás, de tener la mente abierta y de estar dispuesto a que, a pesar de que mi disciplina es X, me estoy formando en X disciplina, en física, en matemática, en historia, pero yo tengo que estar abierto a recibir conocimientos de todas las disciplinas y tengo que pensar de manera interdisciplinaria, tengo que estar dispuesto a cruzar información entre esas disciplinas. ¿Por qué?
porque va a ser totalmente ventajoso, porque solo me va a traer beneficios y no me va a traer ningún problema. La interdisciplinariedad es algo que se dice mucho, pero que se hace poco. Yo espero que las nuevas generaciones tengan este concepto muy claro y en realidad lo lleven a la práctica. La interdisciplinariedad es algo sumamente ventajosa para la creación de conocimiento. Colateralidad o divergencia. Esto es algo, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tenían que volver a ser curiosos cuando tenían 2 o 3 años? Bueno, esto es más o menos lo mismo, tienen que volver a tener 3 años y no reprimir la forma de pensar las posibles soluciones a los problemas. La colateralidad o divergencia significa la capacidad de pensar de manera libre las soluciones para distintos problemas. Es algo que el sistema educativo también nos limita, porque a lo largo de los años de formación hay mucha formación en ciertas cosas, pero también hay deformación de otras cosas. Entonces nos enseñan que la solución para tal problema es esta y solo esta, y nos inhiben aquella característica que tenemos desde niños de no poner limitaciones a las posibles soluciones de problemas, por tener error a equivocarnos. Entonces acá el temor a equivocarse es un enemigo. El temor a equivocarse es un enemigo. Ustedes están, todos, ustedes y los docentes, nosotros estamos para aprender, no estamos para criticar desde un punto de vista negativo. La crítica tiene que ser una crítica reflexiva y tiene que ser una crítica constructiva, tanto de ustedes hacia nosotros como de nosotros hacia ustedes. Ustedes todos estamos para mejorar, entonces no se tiene que tener temor a equivocarse. La colateralidad o divergencia significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar libremente en las posibles soluciones a los problemas, aunque parezcan en principio algo disparatados. Nadie es dueño de la verdad, ¿no? En ese sentido hay algunos libros, el de Pensamiento Colateral de Edward del Bono, que es una buena fuente de información sobre cómo pensar esto acá, ¿no? Otras características típicamente universitarias en relación a la metodología universitaria es el tema de la hermenéutica y la heurística. La hermenéutica refiere a la interpretación de textos académicos. Bueno, siglo XX, siglo XIX, siglo XX, la metodología académica universitaria era analizar el texto, medio que memorizar lo que quería el autor, repetirlo como una verdad absoluta porque era la fuente de información, ¿no? Pero la hermenéutica como actividad interpretativa existe hace siglos y se ha potenciado en la última época en la formación universitaria. Significa la capacidad de poder interpretar las ideas de los autores que leemos. Bueno, yo cuando leo a un autor estoy interpretando, fulano de tal, para mí está diciendo tal cosa cuando dice esto. Se habla de la doble hermenéutica también. El docente en realidad cumple un proceso de doble hermenéutica. ¿Por qué? Porque el docente, para trabajar algún concepto que lo tiene que exponer, que lo tiene que enseñar, va a recibir diferentes fuentes, ¿no? Va a recibir información de diferentes fuentes. De esas diferentes fuentes las tiene que interpretar y hacer su propio concepto, ¿no? Bueno, yo leyendo a fulano, mengano, ciclano, entendí esto. Y a la vez lo tengo que expresar a los estudiantes. Entonces ellos van a recibir la información que es la interpretación de lo que yo entendí, de la interpretación que habían hecho los autores de la idea que se está trabajando, ¿no? Entonces es un proceso que tiene que ser bien hecho, porque si no se transforma en un teléfono descompuesto, como el juego aquel, ¿no? Pero en realidad no, en realidad si es un trabajo académico bien hecho, lo único que hace es acrecentar, o sea, se van sumando ideas y lo que es una pequeña idea inicial terminan siendo grandes ideas, como ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Nadie inventa nada de cero, o sea, en realidad ya está todo medio inventado y todo lo que hacen los pensadores es tomar una idea inicial de otro e irla mejorando, ¿no? Y la heurística refiere a esa condición de maravillarse cada vez que uno descubre algo nuevo, ¿no? La heurística es ese incentivo que uno tiene
desde el punto de vista científico, de cada vez que algo nuevo acontece, irlo superando, aquello de la eureka, descubrir algo, la heurística, tiene que ver con la capacidad de maravillarnos por aprender, ¿no? Entonces tiene que ver también con la formación, con la superación académica, profesional, ¿no? Investigación y extensión, junto con la docencia directa, son las llamadas tres patas de la educación, ¿no? Es como que fuera un taburete ahí y una pata es la docencia, que es la que siempre se trabajó, pero ahora la investigación y la extensión son parte muy importante del proceso de formación académica universitaria en general, no solo de la docencia, sino de todos los universitarios, ¿no? Investigar es profundizar en ciertos conocimientos que ya se tienen, ¿no? Bueno, a mí me interesa X tema, voy a seguir estudiando, voy a seguir investigando hasta descubrir cosas que nadie descubrió antes. Me gusta, es lo que me gusta hacer. Entonces la investigación nunca estuvo tan favorecida, tan bien vista como ahora en este momento. Antes el investigador era un bicho raro, hoy ni siquiera se concibe la idea de un profesional universitario que no sea un poco investigador también. Y la extensión significa poder vincular el trabajo que se hace en la formación docente en la comunidad en la que está inserta la institución. Bueno, a ver, ¿cómo podemos como institución pública de formación en educación devolverle a la sociedad algo de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esas dos patas de la formación docente, junto con la tercera pata, que es la docencia, es el núcleo de lo que se pretende en la formación de ustedes, ¿no? Producción académica. Producción académica. Tuve que hacer un pequeño corte, no sé si se escucha de fondo, pero hace como 5 meses que no llueve y cuando empiezo a grabar un video llueve torrencialmente y no se escucha nada. Producción académica. Es una actividad muy, muy importante en relación a la formación de cualquier profesión, pero principalmente la formación docente. O sea, ustedes tienen que adquirir la capacidad y competencia para producir textos académicos de manera adecuada. Bueno, eso tiene que ver un poco con el tema del autoconocimiento que nosotros ya habíamos visto en algunas diapositivas atrás. Bueno, ¿cómo escribo? ¿Cómo soy como escritor? Yo sé cómo soy como escritor. La mayoría de los estudiantes no sabe cómo es. La mayoría de los estudiantes nunca se puso a pensar si, por ejemplo, lo mandan a hacer un trabajo sobre X tema. Nunca se pusieron a pensar si primero recabo toda la información suficiente de varias fuentes y después me pongo a escribir, si agarro un texto y profundizo lo máximo posible en ese y de ahí voy saltando a otros conceptos. Si lo que prefiero es hacer una especie de rompecabezas y después que tengo la idea en la cabeza recién ahí empiezo a producir. Todo eso forma parte de las características personales de cada uno como escritor. Así que como cada uno es diferente, unos son bajos, otros son altos, otros son gordos, otros son flacos, unos son rubios, otros son morochos, así como unos son tímidos, otros no son, unos usan lentes, otros no usan lentes. En la producción académica cada uno tiene su propia identidad y tienen que encontrar esa identidad. Producir académicamente significa que en el final del proceso de formación, en relación a un perfil de egreso, ustedes tienen que tener la competencia de tener un cierto nivel académico, se les va a exigir un nivel mínimo, pero que es un nivel de formación profesional en relación a la producción de textos académicos. O sea, ustedes van a tener que saber escribir bien, desde un artículo hasta una monografía o hasta un libro, si se quiere. Es una condición, es un requisito sine qua non que un docente que egrese como docente sepa producir académicamente. Transversalidad. La transversalidad refiere a conceptos o ideas que son comunes a diferentes disciplinas, a diferentes formas de pensar, formas de crear conocimiento. Lo que es transversal significa que atraviesa diferentes disciplinas y que puede servir como contenido, como material, como tópico para cualquiera de esas disciplinas, incluso trabajarse de manera interdisciplinaria, como decía allá arriba, ¿no? La transversalidad de cierta forma tiene que ver con la interdisciplinariedad también, ¿no?
Háganse esa idea de que la transversalidad es algo que atraviesa. Por ejemplo, el concepto de derechos humanos. Bueno, derechos humanos es una idea transversal. La pueden trabajar desde diferentes perspectivas y en todas van a estar vinculadas y bien, ¿no? Holismo. El holismo tiene que ver en la forma de generar conocimiento y de pensar. No todos los docentes colocan el holismo como una característica de la metodología de educación superior, pero a mí me parece que es tal vez la más importante. El holismo originariamente viene de aquella frase del holismo aristotélico, ¿no? Que el todo es más importante que la suma de sus partes. O sea, yo tengo que tener la capacidad de desmenuzar las ideas, de entenderlas desde un punto de vista individual y después volver a unirlas en un concepto más macro. El holismo significa eso. El holismo significa que yo tenga la capacidad de ir vinculando conceptos, ideas que parecen desconexos, pero que en el todo me van a sumar y me van a permitir realizar un producto integral y completo, ¿no? Entonces, esa es la forma que ustedes como estudiantes de educación superior tienen que aprender a pensar, ¿no? Ustedes tienen que entender que tienen que ir cazando las ideas y los conceptos de diferentes autores, de diferentes libros, de diferentes disciplinas, de diferentes fuentes, ya sean escritas, audiovisuales, audiolibros, no importa no importa de dónde, no importa la forma, importa que tenga información importante y que les brinde algo y que les sirva para generar el conocimiento de manera integral. Cabecita futuro docente. En relación al perfil de egreso que se pretende de ustedes, yo no lo voy a analizar desde una perspectiva técnica como la que figura en los reglamentos y todo eso, sino que lo voy a analizar de una perspectiva personal, ¿no? Lo que nosotros como docentes entendemos que ustedes tienen que tener como docentes cuando egresan de acá. Lo que los profesores de ustedes entienden que ustedes van a tener que tener como características como profesor cuando salgan de acá, ¿no? En primer término, empatía y motivación. Ustedes, como ya les dije, van a ser docentes de miles de estudiantes y eso requiere que ustedes se pongan en el lugar de cada uno de los estudiantes que tengan. Empatía significa ponerse en el lugar de la persona, significa entender por qué esa persona tiene las características que tiene, porque todos, por suerte, somos diferentes. Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido el mundo. Todos somos distintos, entonces nosotros tenemos que entender esas diferencias, porque nosotros como docentes estamos para ayudar. Nosotros estamos para ayudar a que superen los obstáculos y no a meter obstáculos en el camino. Nosotros tenemos que ayudar a los estudiantes a que saquen las piedras y no a meterles piedras adelante. Y para que eso pueda pasar, nosotros tenemos que colocarnos en el lugar del estudiante. Tenemos que colocarnos en el lugar del otro y entenderlo para poder ayudarlo en ese proceso de formación ciudadana que va a tener, ¿no? Y eso requiere que nosotros seamos permanentemente motivadores. El docente ha mutado el rol. Antes, como yo les decía, hasta el siglo XX, las clases eran las clases magistrales, el docente era aquel veterano que se paraba arriba de una tarima y que hablaba 2 horas sin parar y que la información que brindaba era la verdad absoluta, ¿no? Y esa era su principal característica y era su principal rol. Y hoy ya no es así porque existe información en la punta del dedo, porque ningún docente sabe más que la información que hay en las redes, ¿no? Aunque hay buena información y pésima información en las redes, pero ningún docente tiene la capacidad de saber lo que sabe Internet. Entonces ha pasado a ser un rol muy importante del docente también el de motivador, el de decirle al estudiante, vos podés, vos seguí adelante, ¿no? Porque en definitiva estamos en un momento en que el aspecto psicológico es tan importante como el aspecto académico y totalmente complementario, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que tener la conciencia que es así, ¿no? Retroalimentación tiene que ver con aquello del feedback, del vampiro, del Nosferatu que yo le mostré. Ustedes tienen que darles respuestas a los estudiantes. Ustedes tienen que darle
alimento al estudiante. El estudiante es, que no caiga mal el ejemplo, pero si tú tenés una mascota, vos la tenés que alimentar, de lo contrario esa mascota se va a morir. Al estudiante vos tenés que darle alimento, tenés que darle conocimiento, tenés que motivarlo, tenés que darle los contenidos necesarios para que se supere, tenés que indicarle las potencias y las debilidades que tiene, tenés que hacerlo notar que él puede mejorar en ciertos aspectos, tenés que hacerlo notar que él tiene ciertos aspectos que son fortalezas que de repente él no sabe. Todo eso es el docente el que tiene que darle al estudiante, ¿no? Generosidad. La generosidad tiene que ver con el aspecto y lo peor es que es una característica que debería ser intrínseca, que no tendría por qué decirse, pero sin embargo en la práctica muchas veces no se cumple. Lo que uno sabe, uno lo tiene que compartir. Las informaciones que uno tiene, uno las tiene que compartir. Las fuentes que uno recibe, uno las tiene que compartir. Ser generoso significa que vos te brindes entero como estudiante. Que no digas, ay, esto como solo yo lo sé, no le voy a decir a nadie porque solo yo lo sé. O como este libro solo yo lo conseguí, lo tengo guardado acá y nadie tiene acceso a esta fuente sino solo yo. Entonces nadie sabe esto que yo sé. Eso es totalmente contrario a lo que se espera de un docente. Sin embargo, hay muchos docentes que lo realizan en la práctica, ¿no? Pero la generosidad refiere a eso, refiere a que tú te brindes entero, que tú des todo lo que sepas, ¿no? En realidad no se espera menos de ti que el máximo. Mucha paciencia, porque trabajar con gente, con seres humanos, es algo bastante complejo en cualquier actividad, no solo en la docente, pero ser profesor tiene aspectos muy específicos que otras profesiones que también trabajan con personas no la tienen, ¿no? Las personas son los seres vivos más complejos de todos, entonces hay que llenarse de paciencia en ese sentido, ¿no? Principalmente conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de lo que yo ya les dije, de la relevancia social que tiene el docente como agente social. Hay muchas profesiones que son importantes socialmente, pero no sé si ninguna es tan importante como la del docente, porque el docente es el que hace posible la evolución social, es el que hace posible ese enganche generacional en el funcionamiento de cada sociedad, ¿no? De cada comunidad. Entonces la conciencia del rol que tiene el docente, aunque las autoridades no la tengan, aunque el sistema político no tenga, aunque no sea bien remunerado, aunque muchas veces sea mal visto, aunque digan, ay, los profesores no saben nada, aunque sea una clase criticada, desvalorizada en base a lo que tendría que ser valorizada, que tendría que ser la más valorizada de todas, y es la injusticia más grande que existe, el trato social que se le da a los docentes acá en Uruguay, no en todo el mundo, porque no es en todo el mundo que pasa eso, ¿no? Pero el docente es uno de los agentes sociales más importantes de todos. Sin docentes no hay sociedad. Resiliencia, palabrita que a mí no es que me disguste, pero me satura un poco porque entró de moda y todo el mundo, ay, la resiliencia, pero tienen idea, es válido lo que dicen de que la resiliencia es una característica personal importante, principalmente en un profesional. O sea, nosotros como profesionales tenemos que tener la capacidad de volver a levantarnos cada vez que tengamos un revés, ¿no? Entonces, la resiliencia significa, en la formación docente significa, mientras tú sos estudiante, si perdés un examen, lo volvés a dar. Si perdés una materia, la volvés a cursar, ¿no? Es el tema de no entregarse nunca. Después que tú egreses, vas a tener trabas en el camino, vas a tener problemas con alguna institución, la vas a tener que solucionar. Vas a tener que ir sorteando todas las pruebas o obstáculos que la vida te vaya poniendo. Pero eso no es algo específico de la formación docente, sino que es algo de la vida. Entonces, el docente tiene que ser resiliente
como docente, pero también como ser humano, ¿no? Receptividad, en la contracara de esa función motivacional que tiene el docente está la función de receptividad. Nosotros tenemos que estar abiertos a recibir a los estudiantes, a escucharlos, a tratar de entenderlos, el tema de ser empáticos. Entonces nosotros ya vemos que estas características no son características que están inconexas, sino que son diferentes facetas de una misma figura, ¿no? Diferentes caras de la misma moneda. No significa que por un lado tengas que hacer tal cosa, es una integralidad. Estas son características que tiene que tener el docente como un todo, ¿no? Desde esa perspectiva holística que yo les decía, ¿no? Imaginación. El mundo hoy funciona en base a la imaginación. Entonces el docente tiene que potenciar esa característica de un punto de vista intelectual. El docente tiene que tener muchísima imaginación para las actividades que va a realizar, para el material que va a consultar. Tiene que estar permanentemente pensando e imaginándose cosas. Esto yo lo pongo como característica y apenas le doy un pantallazo acá, pero ustedes después, cuando tengan las clases de didáctica, van a ver que los van a bombardear con el tema de la imaginación y lo van a tener bastante saturados con eso, pero bueno. Y mucho orgullo de la carrera. Tiene que ver con el aspecto ese, la conciencia del rol social. El que es docente y no se enorgullece de ser docente, en realidad no es docente. El docente es aquel que siente la docencia como un apostolado, como algo que le sirve a la comunidad, como que la persona que es docente y siente orgullo por la docencia es aquel que siente intrínsecamente que está aportando su grano de arena, ¿no?, a que la sociedad sea una sociedad mejor. Entonces, en ese sentido es que ustedes tienen que tener orgullo de la profesión docente, ¿no? Y esa es una característica que por suerte se da bastante, porque cuando nosotros tenemos contacto con los egresados de acá o vemos alguna publicación que hacen o algo, tú te das cuenta que ellos publican sintiendo la profesión, ¿no? Que ponen frases motivadoras que indican claramente que ellos entendieron eso y lo tienen muy presente, ¿no? Finalmente, desde un punto de vista de formación, digamos, está la información institucional, o sea, vinculada a ese concepto de autonomía, que ustedes tienen que ser autosuficientes, está la información de la institución que ustedes tienen que saber. No tienen por qué estar preguntando permanentemente, sino que ustedes tienen que aprenderlo y saber. Bueno, atención administrativa, quién los atiende, cuándo los atiende, cómo los atiende, los horarios de funcionamiento de la institución desde el punto de vista administrativo, los horarios de las clases. O sea, esto es toda información que ustedes tienen que tener presentes. Es su responsabilidad, no la de los docentes ni de la administración. Son ustedes los que se tienen que interesar por esto, ¿no? Los derechos y deberes que ustedes tienen como estudiantes. Bueno, ¿qué obligaciones tengo y qué derechos tengo como estudiante? Esto puedo hacer, esto no puedo hacer. Hay un estatuto del estudiante, lo tienen que tener presente, ¿no? Ustedes saben que está aquel principio jurídico que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, que está en el Código Civil. Entonces ustedes no pueden decir, ay no, yo no hice tal cosa porque no sabía. Bueno, pero tendrías que saberlo porque es tu responsabilidad, ¿no? La normativa vigente en relación a ese sentido, bueno, a ver qué resolución se está aplicando, qué estatuto se aplica, esto está funcionando, esto no está funcionando, también lo tienen que averiguar como adultos que son, como personas que tienen que tener ese grado de autonomía que se les decía, ¿no? Y la atención docente en relación a, bueno, a qué horarios los atienden, de qué manera los pueden recibir, cómo los pueden ayudar o no. Estas características del funcionamiento de la institución ustedes las tienen que tener presentes, ¿no? Como estudiantes, como futuros profesionales y como adultos autosuficientes. Finalmente, en la presentación les voy a poner algunas frases motivacionales. Algunas pueden resultar un poco naif, ¿no? Un poco cursi, pero en realidad son frases muy buenas para que ustedes
piensen y entiendan a qué refiere, ¿no? Cuál es el núcleo de la que es ser un docente, ¿no? Einstein, por ejemplo, decía: nunca consideras el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. A lo del bello y maravilloso mundo del saber es lo que suena medio cursi, pero me quedo con la primera frase. No estudies por obligación. No estudies porque tenés que saber tal cosa porque el profesor te obliga. No estudies pensando en que tu objetivo es tener el 9 en el parcial para poder exonerar. Estudia para aprender. Estudia para entender el mundo que te rodea. Estudia para... Es como yo le decía hoy de los gurises chicos. Cuando vos les explicás algo a un niño chico y el niño dice: ahora entendí. Y le ves el brillo en los ojos al gurí. Porque el gurí sabe algo que antes no sabía. Y eso es la idea, ¿no?, de aprender. Para eso sirve aprender. Lo demás va a ser todo consecuencia de eso, ¿no? Esta frase de Bill Gates, o sea, un tipo que vive de por y para la tecnología digital, ¿no? Y realiza una frase que es esta, ¿no? La tecnología es solo una herramienta. En términos de motivar a las personas y lograr que trabajen juntos, el profesor es el recurso más importante. O sea, el tipo es una de las principales personalidades en relación a lo que es la tecnología, y tiene muy claro que el docente es el recurso más importante de todos. Gandhi decía: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Es más o menos aquello del carpe diem, vive el día, pero también tiene razón. Nosotros tenemos que vivir el día a día de manera que el día nos rinda, que sintamos cuando está terminando el día: che, qué día bien bueno, qué día fructífero, por suerte sigo vivo, pero tenés que aprender como si fueras a vivir siempre. O sea, seguir aprendiendo todos los días y decir: no, mañana voy a aprender más y mañana voy a aprender más. No sé cuántos días va a durar mi vida, pero yo tengo planteado el objetivo de que voy a seguir todos los días leyendo y aprendiendo un poco más, ¿no? Y esta frase a mí me parece genial, y está en la carátula de un libro de Byung-Chul Han que se llama En el enjambre. Es una frase de Thomas Jefferson: quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía, igual que quien enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras. Tiene que ver con aquello de la generosidad, ¿no? Si yo doy todo de mí, ¿no?, otro recibe mi luz y no va a disminuir mi luz. Lo contrario, se van a juntar las dos luces y va a haber más luz. Entonces, en esta frase de Thomas Jefferson se ve clarísimo ese tema de ser generoso con el conocimiento. Presten la vela de ustedes a todo el mundo y van a ver que a ustedes también les van a ofrecer miles de velas para que la vela de ustedes sea cada vez más luminosa, ¿no? Domingo Faustino Sarmiento, el maestro argentino, decía: los discípulos son la biografía del maestro. Ustedes se van a recibir y después van a trabajar 10, 15, 20 años y van a ir por la calle y van a ver que la gente le va a decir: profe, profe, y va a haber gente adulta, recibida, formada, con familia, y le va a seguir siendo profe, porque eso nunca va a pasar, eso nunca se termina. Los discípulos son la biografía del maestro. Ustedes, en la calle, en la vida, van a ver todos los que fueron sus alumnos y ellos van a hacer su biografía. Finalmente, una frase de un pensador contemporáneo: la docencia es el arte de aprender cuando todos los demás creen que enseñas. Esta frase, ¿qué significa? Que todo el mundo piensa que el docente da más de lo que recibe, cuando en realidad recibe más de lo que da. Es una frase que la digo yo. Para mí es así. Por eso les puse aquella imagen del vampiro. Ustedes nos enseñan a veces mucho más que lo que nosotros les podremos enseñar a ustedes, y nosotros siempre estamos abiertos y atentos a lo que ustedes nos comunican y nos dicen, porque en realidad no tiene sentido de ser la formación docente sin el estudiante, ¿no? Ustedes son el centro del proceso de formación. Entonces, en ese sentido, este trabajo
bilateral que vamos a tener, este vínculo, este ida y vuelta, esta retroalimentación que vamos a tener, es mucho más importante de lo que se puede imaginar, ¿no? Es el núcleo del proceso, el de que nos retroalimentemos, es el núcleo del proceso, que nosotros crezcamos de manera conjunta, es el núcleo del proceso, que nosotros nos subamos todos en el mismo barco y rememos todos para el mismo lado, ¿ah? Bueno, espero que les haya gustado la presentación y que les hayan servido esta introducción, estas pequeñas herramientas, estos tips que les di. Espero que sea un año muy exitoso para ustedes. Nosotros los docentes deseamos que les vaya muy bien. Estamos a la entera disposición de lo que ustedes necesiten, pero a partir de ahora, como ustedes van a tener que ser mucho más autónomos de lo que han venido siendo, nos tenemos que poner a laburar, a trabajar, se ha dicho, a quemar pestañas, que no hay otra manera todavía, a estudiar y a hacer cada día mejor, ¿ah? Muchas gracias por haberme escuchado y repito, que tengan un año muy exitoso y muy feliz, que cuando termine el año ustedes se sientan realizados como personas y como mejores profesionales. Gracias.